buen día, les saluda Everardo Martínez Carlos de la Academia Nacional Mexicana de Bioética en Aguascalientes. Es un gusto nuevamente poder compartir con ustedes este espacio sobre las cuestiones de bioética. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, un amigo, el licenciado Juan Carlos Castillo. Bienvenido. Maestro, muchas gracias, muy amable por la invitación. Gracias. Con mucho gusto y gracias por acompañarnos. Teníamos más invitados que no fue posible al final que nos acompañaran. Gente muy ocupada, es complicado. En los tiempos, ¿Desde cuándo eres miembro de la academia? Pues ya la academia me tocó ingresar después de que terminó la carrera. En su momento se llevaba un diplomado que había de ética, estudios de ética ambiental, y de ahí conocí a varios miembros que conformaban la actual Academia Mexicana de Bioética, capítulo en este caso Aguascalientes, desde el 2012. Ándale. Aproximadamente ya. Muy bien. Entiendo que has colaborado también, has participado en la Academia Nacional Mexicana allá en México. Allá en México, parte de los trabajos que tenemos como capítulo Aguascalientes, pues realmente era el de participar en el área nacional. Nos invitaban también algunos colaboradores para dar conferencias, pláticas, excelente, o simplemente como invitación a los simposios y a los congresos que se realizaban. Ya lo hemos platicado en otras ocasiones, la bioética es interdisciplinar, es multidisciplinar, ¿no? Convergen diferentes profesiones, no solo del área de la salud, por supuesto, médicos, enfermeras, todas las especialidades médicas, en este caso, derecho. Derecho, sí, es algo muy, ya no raro, ya creo que la sociedad empieza a tomar conciencia. Para mí fue algo complicado cuando yo buscaba posgrados en materia de bioética. La mayoría estaba realizada o estructurada para áreas médicas, biomédicas. Sí. Y entonces cuando me inscribía a algo, no, pues sabes que solamente es para médicos, enfermeras, áreas médicas. Claro. Entonces a veces cuando les decía, sabes que yo soy abogado, ajá, no hay ahorita, esperemos abrir una más adelante. Sí, hay afortunadamente ahora ya hay muchas opciones, se ha ido ampliando, pero especialmente lo que es el bioderecho se amplió ya por allá desde los 70, se empezó a trabajar. Sí, de hecho fue una disciplina que a mí en lo particular me gustó. Anteriormente en la carrera, bueno, lamentablemente siempre a muchas materias les dejan un pequeño espacio en los planes de estudio. Pues antes las carreras duraban 5 años. Soy egresado ahí de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes y nos dejaban una materia que era ética profesional. En aquel entonces el maestro Jicoténcatl, Hurtado Morales, el maestro nos dio esa materia y pues nos sembró esa semillita, ¿no? A varios compañeros, a varios colegas del área ética, del área bioética. Déjame, te presumo un poquito, ya que estamos presumiendo México. El maestro Jicoténcatl fue mi alumno en la carrera de filosofía. Genial, es un maestro que nos sembró. Sí, muy buen amigo también. Sí. A ver si un día por aquí lo invitamos. Exactamente, yo creo que la universidad, bueno, precisamente la Academia de Bioética surgió ahí en el contexto de la Universidad Autónoma, sí. Y de hecho se abrió la maestría en bioética. Sí, ya posteriormente nos enteramos que se hizo multidisciplinaria. Sí. Fue ahí donde nos encontramos a varios compañeros, pues entre ellos filósofos, claro, sociólogos, ingresaron muchos a cursos y congresos, psicólogos sociales. Sí. Y eso aperturó mucho el tema de la bioética. Oye, también, antes de que se me olvide y antes de adentrarnos en el tema,
somos compañeros en el Comité Hospitalario de Bioética. También algo que, Bienestar médica, ¿no? algo que agradecemos mucho que se haya puesto Sí. en moda, en boga y que Sí. fuera vigente, ¿no? Claro. Porque sí se necesitaba esos espacios con las reformas de médicas que se estaban dando por las cuestiones de pues médicas, ¿no? Ahí Las cuestiones estás de desde que se formó el comité, ¿no? sí, ahí estamos en Star Médica, que Como sería 2014 o 15, ¿no? 2015, exacto. Estamos 2015, desde 2014. entonces, sí. Ahí hemos estado sobreviviendo a los Comité temas. Hospitalario de Bioética, que es obligatorio para todos los hospitales. Ya es una ley. Sí, Es una sí, ley, sí. es una obligación. La parte de la Comisión Nacional de Bioética se norma a raíz de estos problemas que estaban dando éticos y bioéticos. Las comisiones de arbitraje médico que existían en el país, pues Sí. nos estaban obligando a que se crearan estos mecanismos para regularlo. La Conbioética. La Conbioética. Bueno, nada más una probadita para que veamos la importancia de la bioética, Así ¿no? es. Y también del invitado que tenemos hoy. Gracias, muy amable, maestro. Muchas gracias. Te decía que hoy, pues los invito a todos los que nos ven, nos escuchan, te invito a que platiquemos, a que reflexionemos Sí. en algo que puede parecer básico y que a lo mejor no siempre le damos la importancia que creo que tiene, en las consecuencias de nuestras acciones. Es un tema ético, jurídico, no sé, abarca muchos aspectos, especialmente pues aquí para nosotros la cuestión ética, jurídica, como parte de la bioética, ¿no? Sí, es un tema muy interesante cuando me llega este tema, maestro, cuando me hace usted la invitación. Por mi mente, por mi cabeza pasan muchas cosas, ¿no? Primero, híjole, de esas cosas cuando uno es niño y que dices que cuando tus papás te dicen, no lo hagas, pobre de ti que hagas esto. Y cuidadito con que metas la mano ahí al enchufe, ahí a la luz, ¿no? Y que no te vas a meter el frijolito. Y de esas veces que uno maquila en nuestra mente, ¿y por qué? ¿No? Pues, ¿qué puede pasar? ¿Por qué mis papás me prohíben hacer algo? No, pues, yo quiero hacerlo. Y desde ese momento de nuestra niñez, de la que queremos experimentar, el realizar algo que nos prohíben, como que ya ahí entra y dice, algo me dice que lo tengo que hacer. Lo prohibido es lo que más antoja. Entonces, ese angelito y ese diablito que nos han creado de la conciencia en estar diciendo, ¿lo hago o no lo hago? Pues, ¿cuál es la consecuencia que puede traer, no? Claro. Y eso, pues, se regula desde la cuestión, vamos, a lo que estamos hablando, psicológica. Desafortunadamente, bueno, pues no está una psicóloga invitada. La parte sí, esperemos eso se hubiera nutrido un poco más, pero sí el tema filosófico, o sea, ¿qué es lo que pasaría? ¿En qué aspecto? Y el tema, por supuesto, legal, el tema jurídico. ¿Cuáles son esas consecuencias de nuestros actos? Me gustaría comenzar con una pequeña apertura en lo que es el tema del derecho. A ver, el derecho, ¿cómo regula las conductas? Pues precisamente nos han creado en la carrera del derecho en que el derecho es el conjunto de normas que regulan la conducta del ser humano. Cosa que quedó abstracta, se la quedó ya el maestro Eduardo García Maínez, quien fue el artífice del libro de Introducción al Estudio del Derecho. Y él pareciera que cuando hizo ese libro no lo hizo pensando a los que ingresaban a la carrera, porque era un tema filosófico de derecho totalmente para los que ya iban egresando, no para los que íbamos ingresando. Era un tema muy amplio, muy diverso. Entonces, Villoro Toranzo, otro autor de la materia de la introducción del derecho, que estudia a García Maínez y estudia a otros autores, nos habla que no solamente es un conjunto, sino un sistema. Él ya se mete en una cuestión científica, no nada más moral, no nada más ética. Y entonces empieza a dar la definición como un sistema, ¿sí?, de normas, de conductas que se sujetan a la regulación del ser humano. ¿Cuáles
¿Cómo surge? Para esto, bueno, voy a tener que hacer un pequeño brevario o un resumen de lo que es la parte de la fuente del derecho. ¿Por qué surge? La fuente sabemos que es donde se emana, donde emana algo, donde surge, donde brota, y estamos hablando que una de las fuentes del derecho, pues, bueno, normalmente las dividen los autores como históricas, formales y materiales. Las históricas, bueno, pues aquellas normatividades que se surgen de aquellos códices, normas, constituciones que ya existen del pasado. Las formales, pues la ley, la jurisprudencia, los usos y costumbres. Y esta una tercera, que es el material, el materialismo, la forma, la fuente material. Y si nos vamos a aquella fuente, aquella parte de la historia y del derecho que nos habla del materialismo, pues es aquello que surge de la realidad. Pero todo, en este caso, si nos vamos a esa corriente filosófica del materialismo, pues todo es parte de la realidad, nuestros actos. A lo que voy y quiero llegar con esto es los actos, todo lo que realizamos de manera intrínseca, lo que vemos, lo que palpamos, que es la realidad, deja una conducta, deja algo que vamos a regular. Que podemos valorar. Que podemos tratar, bueno, como malo, así como correcto, incorrecto, como conveniente, no conveniente. La gran crítica es que entonces no tendríamos que mencionar las otras fuentes porque, bueno, todo es material, claro. Todo es material y de ahí va a surgir. De la consecuencia de esos actos y conductas, ¿sí? La consecuencia de esas conductas que se llevaron a cabo, que se realizaron. Entonces ahí ya entramos en materia, que es la parte de la consecuencia de nuestras conductas crean derecho. Okay. Esa es la fuente del derecho. Y fíjate qué interesante cuando en ética, por ejemplo, en el campo de la filosofía, decimos que todo lo que realiza el ser humano pues tiene consecuencias, nada es indiferente. Así es. Y son para bien o son para mal. La causa, la ley de la causa y efecto, ¿no? Sí, el asunto es que hasta dónde cada individuo, cada persona tiene conciencia de la dimensión de sus actos. Claro. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Tenemos un público que domina el tema de la bioética, especialistas que nos ven, nos siguen, pero también tenemos gente que dice, ¿y eso de la bioética qué? Se come. Sí. Es un público muy amplio. De modo que, te pongo un ejemplo, en un aula, si un chico mueve la banca de manera estrepitosa, hace un ruido y molesta todo, quita la atención de la clase, por ejemplo, ¿no? ¿Hasta dónde lo hace con intención, con conciencia de lo que está haciendo? ¿Es accidental? Y llevemos eso a la práctica cotidiana, ¿no? Mucho de lo que hacemos, el vecino que pone la música a todo volumen, ¿sí? El que fuma entre los demás sin pensar en el daño que puede llegar a causar, ¿sí? En un hospital, por ejemplo, ya para irnos más un poco a la cuestión bioética, podríamos decir la cuestión de la higiene, los pequeños tratados, detalles que haya en relación a eso, pues tiene consecuencias. Tiene consecuencias, no sé, en los pacientes o hasta en los mismos compañeros del personal de salud, por ejemplo, ¿no? Parte de estas conductas, y como lo menciona, pues se dan también por una situación que marcamos en materia jurídica como la causa la ley de la causa y efecto. ¿Cómo se regula esta parte? Precisamente aquí hay una parte doctrinaria que quisiera tomar en cuenta, que es, por ejemplo, el derecho positivo y el derecho vigente, ¿no? Decía Emmanuel Kant, lo que deba de ser no significa que tenga que ser, y lo que tenga que ser no significa que deba de ser, ¿no? El imperativo kantiano, ¿no? Sí, sí. No, muy bien. Dicen por ahí que cuando la ética falla, que es convicción, entra el derecho, que es coercitivo. O sea, no entendiste, no tienes conciencia de lo que estás haciendo, pues esto ya es obligatorio, ¿no? Sí, esa es parte precisamente de eso. Si te parece, vamos a hacer una breve pausa y continuamos. Gracias. Claro que sí.
Gracias. Gracias por continuar aquí, qué bueno que nos acompañan. Está con nosotros el licenciado Juan Carlos Castillo, miembro de la Academia de Bioética, del Comité Hospitalario de Bioética, su servidor Everardo Martínez Carlos. Y agradezco, antes de que se me pase, acá a producción, ¿no? Controles, sí, muchas gracias. Huitláhuac, Ávila, Alejandro Barajas, exalumno. Sí, son nuestros guías. Alejandro. Bien, maestro, el asunto de las consecuencias de nuestras acciones, la bioética tiene pues ese privilegio, vino a responder al reto de la humanidad frente al desarrollo tecnológico y científico. Y vino a responder, pues, a profundizar en la reflexión, pues, propiamente ética de nuestras acciones, ¿no? Esas acciones que nos han permitido regular, siempre he dicho yo, el derecho en su palabra más estricta o la más amplia, dependiendo de cómo lo veamos. Pero si nos vamos al estricto derecho, que es el derecho objetivo, pues vemos cómo nos sentencia, cómo nos castiga, cómo se vuelve el derecho regulatorio, ¿no? Esa es la parte objetiva, la ley. Pero si nos vamos a la parte amplia del derecho, realmente es todo. Si no fuera por estas consecuencias o actos que se van dando, el derecho es cambiante totalmente. Las reacciones, por ejemplo, ahora que usamos el celular, pues antes yo al manejar no me sancionaban por traer pues, el licuado, el refresco, o sea, tarde o temprano me distraía. Pero ahora el hecho de traer un celular, ya existe una normativa, se tuvo que regular la ley, la norma objetiva, tuvo que cambiar para regular este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, hablamos que se vuelve un problema en la sociedad. Se vuelve un problema. ¿Cuál es la consecuencia? Que ahora existe una ley donde, por ejemplo, ahorita está estrictamente obligados los servidores públicos, ¿sí? Que manejan algún transporte público, los choferes, no pueden traer, está prohibidísimo traer música y traer el celular. Entonces, es más, ya creo que no está permitido ni siquiera los audífonos o las manos libres, ¿no? Porque los distrae. Claro. Entonces, ¿a qué grado se tuvo que regular esa conducta? ¿Qué consecuencia tuvo que llegar para que eso tuviera que poner una ley, tuviera que fincarse una normatividad para sancionar? Entonces, a veces nos gusta hablar de lo que tenemos derecho, lo comentábamos hace rato en corte, el derecho, por ejemplo, al voto.
pues nos gusta que nos digan que tenemos el derecho. Pero ya cuando nos dicen que también es una obligación y que está en la ley, que tenemos la obligación de ir a votar y que si no es sancionable, caray, no, espérate, yo sabré por quién votar y por quién no. Sí. Pero la consecuencia es que llega de esos actos de no ir a votar, de no ir a ejercer un derecho, nos ha dado una consecuencia de tener, bueno, no quiero entrar en política porque sabemos que de fútbol y política no soy yo el más hábil de decirlo, pero llegamos a gobiernos que solamente de un listado electoral o un padrón electoral de 1 millón de personas llegan a votar 200. Exacto, si hablamos en porcentaje, el mínimo aquí en Aguascalientes llegó a ser hasta un 36%, 30 y tantos por ciento de votación en el estado. Entonces, ese 36% fue a votar. Pero ojo, vamos a hablar de un 40 cerrado. Ese 40% fue a votar, pero no ganó el 40%. De ese 40 se dividió en 3, 4, 5 partidos. De ese 40 fue electo una persona con el 20, 30% de ese 40. Entonces estamos hablando que de 1,400,000 que fueron a votar, solamente 150,000 o 100 y tantos mil votaron por el que quedó. Entonces, 150,000 personas decidieron lo que 1 millón de personas decidieron. Esas consecuencias de nuestros actos. ¿Sufren las consecuencias negativas o positivas? Claro. Los demás ciudadanos, aunque no hayan votado. Claro. Oye, claro. En bioética decimos esta pregunta: todo lo que es posible tecnológica y científicamente, ¿es válido moral y éticamente? Y digamos hasta jurídicamente. Por el hecho de que lo puedo hacer gracias a la tecnología, al desarrollo de la ciencia, ¿ya eso le da validez? Mientras no exista, eso tenemos que entrar al tema del derecho positivo y el derecho vigente. ¿Qué es el derecho positivo? Es aquellas normas que están reguladas en una temporalidad y en un lugar determinado. Sin embargo, no todo derecho vigente es positivo, ni todo derecho positivo es vigente. Un ejemplo, hablamos del tema en cuestiones de bioética. La eutanasia está regulada, ¿es derecho vigente? No en México. No en México. Sin embargo, se vuelve un derecho positivo porque es aceptada en la figura jurídica de muerte anticipada, ¿no? ¿Sí? De la voluntad anticipada. De la voluntad anticipada. Muchos podrían decir que es igual, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Sin embargo, esa parte del derecho positivo está en esa figura aquí en México, es aceptada. Lo que no es aceptado es porque no está regulado. Vamos, otro tema de bioética, el tema del aborto. El tema del aborto es un derecho vigente porque existe una ley que es vigente. Sin embargo, en muchas entidades no está regulado y no está permitido. Como es una norma que se deja para que sea facultad de las entidades federativas, aunque la Suprema Corte ya lo haya mencionado a través de una de las fuentes del derecho, que es la jurisprudencia, el acto como tal, la consecuencia de todas esas demandas de personas que quieren ejercer el derecho, se llama jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? 5 resoluciones en el mismo sentido, sin ninguna en contrario, se hace jurisprudencia, o sea, se hace ley. ¿Qué significa eso? Que bueno, 5 personas que hayan ido a promover su derecho para ejercer su derecho de abortar, crearon una ley. Esos actos, esas personas que se manifestaron, esas consecuencias de sus actos, crearon una ley y ahora es derecho vigente. Entonces, vamos. Eso en el plano jurídico, en la cuestión del derecho. Ajá. En la cuestión ética sería otro asunto ahí. Sí, ese es un tema muy importante porque también en el tema ético, ¿es aceptado o no es aceptado? Algunos médicos nos hemos encontrado en los comités que existe una lista, el famoso listado de
la objeción de conciencia. Es otro tema de bioética muy dado ahí. Dedicarle en su momento todo un programa de la objeción de conciencia. Sí. Entonces, la ley te obliga como entidad médica a ejercer el aborto, a practicar el aborto. ¿Por qué? Porque es una ley vigente. Sí. Pero tú, éticamente y moralmente, ¿quieres hacerlo? No, ¿sabes qué? En mis principios no está el interrumpir una vida, ¿sí? Según tu creencia, tu moral. Claro, ahí entra la dimensión religiosa, las creencias, entra la cuestión moral, que a veces coinciden, y luego la ética, que no necesariamente es lo mismo que la moral, ¿no? Y la ética entendida como una reflexión propia, de la razón, una introspección hacia la parte de qué es lo que voy a hacer, ¿no? Teniendo como referencia la argumentación racional, lógica, ¿verdad? Y eso nos lleva a que también está regulada jurídicamente. O sea, exacto, sí. Es una obligación o es un derecho, dependiendo de cómo lo vas a ejercer. Sin embargo, yo como médico, si tú me dices, yo no, porque éticamente y moralmente yo no lo practico, no te puedo sancionar. Claro. La ley no te puede sancionar en ese aspecto porque tú estás manifestando tus creencias. No puedes ir en contra de la conciencia. Sí. Dice la maestra Laura García en un artículo de una revista de la UNAM, dice ella que la bioética es una interdisciplina, que ya lo habíamos comentado, que estudia y analiza los efectos y las consecuencias de las intervenciones humanas en los seres vivos y en el ecosistema. Híjole, sí. Es parte, como esas definiciones, bueno, a veces nos encontramos con estos argumentos que tenemos que ir desglosando, ¿no? Poco a poco. ¿A qué se refiere esta parte de la conciencia? ¿Cómo regulo la conciencia? ¿Cómo esos actos, decía en una ocasión un maestro, lo menciono, el maestro don Efraín González Cuellar, él mencionaba esa situación, ¿qué es el peor castigo o la peor sanción? Es así lo decía, la peor sanción que puede recibir el ser humano, ¿no? 20 años de prisión, 50 años de prisión. Y él hablaba rápido lo voy a platicar rápido, de un tema, una vivencia de una corredora que pues resulta que gana la competencia, pero después se dan cuenta que hizo trampa y que se había cortado el pedazo del camino, y después ella misma, después de tantos años, salió, no lo dejaba, su conciencia no la dejaba en paz, y después de tantos años salió a decir en un programa de televisión que había hecho trampa. Después de que ya había tenido contratos, premios, reconocimientos y todo por la ganadora del maratón. Entonces, y decía el maestro, decía, ¿cuál es la sanción que tenía? O sea, su pensamiento, su conciencia la castigaba. No estaba dentro de una celda, una prisión. Era un remordimiento tan fuerte que un gato que te aruña por dentro. ¿Qué hice? O sea, que de verdad llegó al grado, y según la historia, de hecho hicieron una película. Que viven años, décadas con una culpa, un remordimiento. Esa es la sanción que tiene, ¿no? O sea, no hay necesidad de ponerle detrás de una celda, unas rejas, o castigarlo de otra manera, si él mismo ya tiene su sanción, él mismo ya lleva esa parte de sus consecuencias que las tuvo que afrontar tarde o temprano, ¿no? Claro. Esa es parte de la ética. Yo creo que la bioética pues nos enseña esa cuestión de pensar las consecuencias de lo que hacemos en los diferentes ámbitos de la vida. La ciencia pues nos ha traído grandes logros. Claro. Sin embargo, en muchas ocasiones no nos permite ese proceso de digerir, de reflexionar, de medir el alcance de lo que hacemos. Sí, claro. Y precisamente pues en este espacio hablamos de esto para invitar a los que tienen la ocasión de vernos, de escucharnos, pues que vayan profundizando más. Yo esperaría que en estas pocas ideas que hemos compartido, pues les queden más dudas y más inquietudes que respuestas.
Totalmente, maestro. Sí, ese es. Ojalá de verdad meditemos en cuáles son nuestros actos que damos día a día, que vivimos día a día, que si nos sujetamos, por ejemplo, a que está un alto, está el semáforo, y pues digo, nadie me está viendo, me voy a pasar, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de hacer eso? No me está viendo nadie, pero lo hago, no lo hago. Claro. Lo haré. Temas no lo que haré. tienen que ver con leyes de tránsito, con Claro. pagar impuestos, Pagar ser parte impuestos. de una sociedad, con cuestiones ya sobre nuestro cuerpo, ¿no? Está el tema de la subrogación de vientre, la Claro. renta de útero. La renta de útero, ese no es un está tema todavía regulado, no está legalizado, entiendo. Ese tipo de temas que son de bioética y que pues hay para mucho. Hay tela de dónde cortar, maestro. Exactamente. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Carlos. Igualmente, Ojalá saludos no sea a todos. La última vez que nos acompañas. Aquí esperamos la próxima invitación y con todo gusto. Muchas gracias a todos. Gracias a Cuitlagua Ávila y Alejandro Barajas allá en controles y en producción. Gracias, muchachos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Se despide Everardo Martínez Carlos. Hasta luego.